Arrancamos. En tiempo de la narcodictadura, los militares irrumpían en el Congreso Nacional para silenciar con golpes a los diputados. Voy a utilizar un video viral ahí que circula en las redes. Le voy a ir a la oposición, me da lástima a mente retrógrada que tiene. Exagerado. ¿Mente cómo? Hay un adagio ahí que anda en el exagerado. Me dan lástima, sinceramente. Qué miedo le tienen al pueblo hondureño, cómo van a querer elecciones. Y cómo van a querer que realmente haga una transmisión de resultados efectiva, sin intromisión humana, como se dio en el año 2021. O sea, aquí, mientras hoy entra el pueblo hondureño al Congreso Nacional, antes, en la época de la narcodictadura, entraban la Policía Nacional, entraba los militares a gasear a los diputados, a golpear a los diputados, porque estaban en contra de las disposiciones que en ese momento dirigían el Congreso Nacional. Y hoy entra el pueblo hondureño, unos que llegaron a gritar no volverán y otras cosas. Y desde ahí se da la agitación. Primero hay que aclarar, es cierto que Redondo metió gente. Primero hay que aclarar lo siguiente, en base a la participación que tuvieron las compañeras. Si era una trampa de nosotros, qué oposición tan débil la que tenemos. Caer en la trampa infantil del Partido Libertad y Refundación. En base a la premisa de Fátima Mena y en base a la premisa de Merari, que nosotros quisimos armar un show, que quisimos alterar la situación. Entonces, qué fácil caen en las trampas con tanta experiencia en el Congreso Nacional. Porque sinceramente lo que se quiso hacer en el Congreso Nacional es escuchar a los consejeros. Y miren que nos dicen que nosotros somos los violentos. Cuando entra la consejera José López, cuando entra la consejera Ana Paola Hall, todos le aplaudimos. Libertad y Refundación. Un aplauso a la consejera. Cuando entra el consejero Marlon Ochoa, empiezan a abuchar y a gritarle de parte de la oposición. Cuando nosotros respetamos a las otras consejeras que no son parte de nuestro partido político, pero que dirigen esa institución. Escuchamos a la consejera tranquilamente. Nadie de Libertad y Refundación le gritó absolutamente nada. Queríamos que ella explicara el sistema de transmisión de datos que el bipartidismo quiere imponer, y después que el compañero Marlon Ochoa. Es más, si nosotros hubiéramos querido conflicto, hubiera comenzado Marlon a hablar. Y Marlon era el último en hablar. Y primero empiezan el pueblo hondureño a manifestarse, pero como le tienen miedo al pueblo, les da lepra, les pega alergia el pueblo hondureño, ahí se levantan absolutamente todos. Yo estaba atrás de las consejeras porque es mi curul. Ya llegó Tomás Zambrano y llegaron a meterle presión, Jorge Cálix, a meterle presión a la consejera que se saliera. No, que su vida corre riesgo aquí, que sálganse. La consejera no se querían salir, ellas querían continuar. La sacaron forzosamente. No es cierto. Yo estaba ahí. No, yo estaba ahí. Usted la sacaron. Pero bueno, yo les hablo. Y se fueron, va. Ellas salieron, estaban atrás de la bancada les dio permisión de salir, no querían continuar. De ahí quisimos reanudar la sesión, mejor dicho, el presidente quiso reanudar la sesión, se retiró a todo el mundo que no tenía que estar en el Congreso Nacional, solo se dejaron los periodistas. Y si era gente tan violenta, los periodistas hubieran salido lastimados. Ahí ningún periodista salió diciendo absolutamente nada. Venimos con más. Malditos comunistas que no dejan trabajar. Así dijo José López. Aquí le muestra este joven que no ha habido problema. Vení, te voy a mostrar los colectivos violentos que dijo Cosette que iban a sabotear su reunión de hoy. Es que José López anda con un nerviosismo, perro, esta alacrana, anda nerviosa. Y yo, ay, alacrana. Venimos. Lúcidas declaraciones de la diputada del PAC, Karen Martínez, que muestra el terrible maridaje del bipartidismo, que tratar de volver la curva de Baxon, alejarse del modelo de conteo de votos exitoso del 2021. Los reyes históricos del fraude, Partido Nacional y Partido Liberal, tratan de engañar a la opinión pública con viejas prácticas tramposas. Fue totalmente vergonzoso, fue humillante ante el pueblo general, porque cada uno presentó y quiso validar un poder del Estado, un partido político, lo que era el poder que tenía el Partido Nacional y lo que era el poder que tenía el Partido Liberal, y aún así parte del PCH. Fue incómodo realmente porque nosotros, yo, Partido Anticorrupción, tenía preguntas que hacer, porque nosotros también queremos transparencia, no queremos tener el pasado ni la marca de Batson, o como lo hicieron a través de Batson. Sin embargo, no fue válido. Y fue el objetivo, lamentablemente lo podemos ver. Aquí no vamos a justificar ningún partido político, pero sus acciones hablan por sí solas. Lo que el Partido Nacional y el Partido Liberal hizo fue un irrespeto completo al pueblo. Creo que es necesario que podamos darnos cuenta a pocos días de las elecciones nacionales, venir
hacer este escándalo, realmente creo que es una inseguridad propia, una falta de respeto la que se acaba de ocasionar. Si ustedes vieron, para mí fue vergonzoso como jefe de bancada, tal vez porque soy la única, estar portando un pito, como lo hicieron nuestros compañeros, 2 compañeros jefes de bancada del partido, sin dar el respeto. Mientras tanto, sí se le respetó a la consejera, ¿verdad? Cosette, que sí pudiese hablar. Yo tenía preguntas que hacerle también, como el Partido Anticorrupción. Yo tenía que preguntarle también qué ocurría y cuál era la respuesta que nos tenía que dar a nosotros, por el desorden que ella, como cabeza del Consejo Nacional Electoral, permitió en las elecciones primarias. Así que realmente es lamentable, es vergonzoso. Para ellas fue fácil levantarse e irse, mas nosotros no sabemos si las personas que estaban ahí arriba, uno de ellos también pudo haber sido enviado por cualquiera de las 2 personas que están aquí. Ninguna de las 2 personas que gritaron arriba se identificó que era de un partido político. Pero a mí, como anticorrupción, no me consta que pudo haber sido colega de un partido nacional o de un partido liberal, el cual también yo corría peligro. Pero para ellos fue fácil salir corriendo y sacarlas a ellas 2 corriendo porque era el objetivo que tenían. Realmente el pueblo lo pudo ver. No podemos engañar a nadie. Las cámaras, tanto de los diputados como de aquí, pudieron manifestar y darse cuenta de que estaban escondiendo algo. Entonces, realmente le exijo a las concejales que por favor, con el respeto que se merecen, retornen al llamado del Congreso Nacional y nos den una explicación que realmente merecen, ya que yo soy representante de un partido político y necesito darle esa transmisión a cada uno de los miembros y poder decirle si va a haber una elección transparente, porque aquí, ¿quiénes mostraron que no querían una elección transparente? Literalmente ellas 2, y como mujer me genera vergüenza, porque tienen un cargo que creo que ya les queda demasiado grande. Bueno, venimos. Xiomara sí cumple los acuerdos y firmas internacionales entre Honduras y España. Van a favorecer grandemente a la población hondureña, a los 10,5 millones de hondureños. En esa reunión usted firmó el marco acuerdo país con su homólogo Pedro Sánchez de España. Hace 2 días, el 8 de julio, la presidenta anunció y el Consejo de Ministros de España refrendó 79 millones de dólares para la segunda fase del corredor turístico desde La Ceiba hasta Trujillo. Ya tenemos, presidente, ese financiamiento en la Casa Real de España y un agradecimiento a España por eso. Pero no nos quedamos ahí. Hoy, presidenta, hace unos minutos antes de venir acá en una sesión de trabajo que estábamos, nos llamaron del Banco Mundial que el directorio del Banco Mundial en Washington va a aportar también a este proyecto 100 millones de dólares desde La Ceiba hasta Puerto Castillo. Estructurado el financiamiento, presidenta, sancionado por usted y remitido en los próximos días al soberano Congreso Nacional. Venimos con el vicecanciller Gerardo Torres. Los buenos indicadores del gobierno de Xiomara Castro: reducción del flujo de migración irregular, reducción a la pobreza, reducción a la violencia, mayores acceso a la población, buena relación con los Estados Unidos y con todos los socios históricos o estratégicos. Poder hablar un poco del TPS, que yo sé que hay mucha gente que está pendiente de esto. Un indicador obvio, que es innegable, es que ha habido una reducción del flujo migratorio desde la llegada de la presidenta Xiomara Castro hasta este momento. Ya ha pasado antes y año con año en Honduras ha habido una reducción del flujo migratorio porque hay mejores condiciones. Eso no se puede negar. Segundo es que caer en ese debate, porque ahora lo que dice el profe Henry es que Estados Unidos está mintiendo, ¿no? Estados Unidos dice que hay mejores indicadores, pero es porque no quiere decir la verdad. Si Estados Unidos hubiera querido hacer un ataque político, ideológico, de posiciones al gobierno de Honduras, nada le costaba hacerlo, pues, si este gobierno se ha caracterizado por eso. Entonces, se quedaron un poco con las ganas los amigos de la oposición con que hubiera toda una especie de decálogo, no de razones por las cuales Honduras no tiene una buena relación con ese país. El comunicado es claro, ¿no? Se suspende el TPS, pero se reconocen las condiciones positivas que hay en Honduras. Otro elemento que me parece importante aclarar es que Hermano y Hermana Vuelve a Casa es un programa que está pensado para gente que está siendo deportada, o sea, que estaba en condición irregular en los Estados Unidos y es enviada al país. Los tepecianos no están en condición irregular, los tepecianos tienen una condición regular, legal en los Estados Unidos. Entonces su retorno tiene otras condiciones. El programa en ningún momento se dijo
que hermano y hermana vuelve a casa podía acoger. Eso es una mentira total. Nosotros lo que le dijimos más bien al gobierno de los Estados Unidos es que no está preparado Honduras para recibir a 55,000 hondureños y hondureñas que regresan después de tener un estatus normal, legal, por más de 25 años, 27 para ser exacto, para que el señor Calix esté conforme con la exactitud de la... Venimos con más. Acatamos sus instrucciones, Presidenta Xiomara Castro. Equipo técnico procede a instalar cámaras de seguridad del 911 en el Estadio de la Ceiba. Mire qué belleza de estadio también ese, hombre. Parece el Santiago Bernabéu. Decía Mario, mire, Presidenta, aquí falta algo más que usted no ha involucrado. Debería de hablar con el 911. Aquí ya tenemos cámaras instaladas en el exterior, pero también instalemos cámaras a lo interior del estadio. Así es que Miroslava, a la distancia, una nueva labor, una nueva chamba para acá, para que nos instales cámaras aquí en el estadio. Eso fue lo que dijo nuestra presidenta. Avancemos rapidito. Venimos. No es capricho, es defensa de la democracia de Honduras. Esta lacrana solo fue al Congreso a atacar a Marlon y al gobierno. Venía con la agenda de Juan Orlando Hernández y de David Matamoro Watson. Los caprichos personales no pueden estar por encima de la democracia. Y esto debe aprenderlo el joven Marlon Ochoa. Entiendo que no es un capricho personal el que tengamos elecciones transparentes. Lamento que la consejera presidenta, en un acto de bajeza, se refiera a mi juventud como un defecto. Venimos con la próxima presidenta de Honduras. Narcotráfico y fraude. Los fiscales que investigan al jefe del crimen organizado, expresidente y líder de la narcodictadura del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, han presentado pruebas de cómo ese dinero y poder de narco sirvió a organizar los fraudes electorales 2013-2017, denunció la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada, hoy en un conservatorio en el litoral atlántico hondureño. Es importante entender e investigar por qué las consejeras electorales de los partidos Nacional y Liberal, José López y Ana Paola Hall, respectivamente, buscan llevar al país a ese mismo sistema fraudulento que ya había sido superado en las elecciones del 2021. Fraude nunca más, dijo Rixi Moncada. El 30 de junio, hace apenas 10 días, los fiscales de los Estados Unidos en Nueva York presentaron sus valoraciones en un recurso de apelación que promovió el presidente de la reelección ilegal, el titular del crimen organizado y del narcotráfico en este país. Y en sus valoraciones, los fiscales de Estados Unidos confirman los fraudes electorales de 2013 y 2017. Confirman hace 10 días que se compraron votos, que manipularon las actas, que se usaron técnicos y funcionarios para asegurar los triunfos de Juan Orlando, que los narcos tuvieron acceso directo a las operaciones del TSE, que los centros de votación fueron infiltrados, que fueron contratados pandilleros para generar violencia durante las protestas postelectorales, que hubo relación entre el crimen organizado y la represión política que dejó 22 jóvenes asesinados en el 2017, que identificaron que se trabajó con un ingeniero informático que fue el responsable de apagar los servidores en el Tribunal Supremo Electoral para permitir la manipulación del conteo. Los fiscales, en el recurso de apelación del 30 de junio, ratifican que el sistema fue apagado deliberadamente para alterar los resultados, que el plan estaba estructurado con operadores políticos, que el conteo fue alterado tras el apagón del sistema, lo que permitió revertir los resultados.
que se planificó el apagón del sistema para crear una ventana de tiempo que permitiera la sustitución de actas que fueron reemplazadas en el Tribunal Supremo Electoral, y que el dinero de los narcos se canalizó a través de operadores políticos del Partido Nacional. Dice el escrito del fiscal en ese recurso de apelación que ratifica que se usaron computadoras y software externos para editar los resultados digitalizados antes de subirlos al sistema público, y que puede concluir que en 2013 hubo alteración manual y local en actas por compra de votos y por técnicos aliados, y que la operación sistemática y tecnológica de 2017, con respaldo financiero del narco y de la protección institucional del TSE, fue una realidad. Ese sistema no lo aceptamos, no lo aceptaremos, y vamos a luchar porque hayan unas elecciones limpias, democráticas y transparentes. En la transmisión de los resultados exigimos consenso. Todas las fuerzas políticas debemos quedar satisfechas con el sistema que se utilice, y nadie debe estar autorizado para cambiar las actas a nivel central en Tegucigalpa mediante la intervención y la injerencia humana. Ay, Dios mío, esto es increíble. Bueno, venimos. Los suplentes del Consejo Nacional Electoral rechazan convocatoria de José López y se niegan a sesionar. Los suplentes cuestionaron que su convocatoria busca validar la presencia de 3 consejeros dentro del pleno. Que bueno, se ponen las pilas. Los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral, Carlos Enrique Cardona y Carmen Patricia Rodríguez, rechazaron este jueves la convocatoria de la presidenta del órgano electoral, José López, y se negaron a sesionar. Eso está bueno. No es que estas alacranas quieren hacer lo que ellos quieren. Hoy no se está aguantando paja. Los consejeros suplentes comparecieron oficialmente ante los medios de comunicación. En un video pregrabado aseguraron que ese llamado no tiene validez y denunciando posibles intentos de fraude. Esta convocatoria pretende legalizar el esquema de divulgación, resultados preliminares que no se apega a la ley. Hay que pararse en 30. Está bueno, me. Ay, Dios mío, esto pone nervioso a la oligarquía. Andan en un mar de nervios estos alacranes. Buenas tardes, pueblo hondureño. En atención a la convocatoria para la realización de una sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, irá del día de ayer, 9 de julio del 2025, a la cual fui convocado en mi condición de consejero suplente y en conjunto con la consejera suplente Karen Rodríguez, informamos al pueblo hondureño nuestras posturas. En primer lugar, quisiéramos informarles que dicha convocatoria no cumple con la alternancia de consejeros suplentes que dicta la ley, haciendo esta convocatoria ilegal. Luego de haber analizado de manera imparcial y personal las posiciones de los consejeros propietarios, la Constitución de la República, la ley electoral y sus reglamentos, así como nuestras obligaciones como funcionarios públicos y la promesa de ley que prestamos, hemos concluido que en esta convocatoria se pretende legalizar un esquema de divulgación de resultados preliminares que no se apega a la ley, por las siguientes razones. Número 1. La ley electoral requiere que los métodos de divulgación de resultados preliminares, TREP, sean aprobados 6 meses antes de las elecciones generales. Hoy estamos a menos de 5 meses y en esta sesión se intentan cambiar los métodos ya aprobados, violentando el artículo 279 de la ley electoral. Número 2. Al convocarnos a nosotros, se busca validar la asistencia de 3 consejeros dentro del Pleno, según lo requiere la ley, y hacer parecer legal una decisión ilegal, ya que nuestro voto, aunque sea en contra, no tiene ningún valor, porque no se está respetando la figura del consenso establecido en el artículo 279 de la ley electoral. Se pretende aprobar por mayoría algo que debería aprobarse por unanimidad. 3. Se intenta retroceder el esquema de las elecciones 2013-2017, donde la intervención de personas jugó un papel importante
para cometer fraude, desconociendo los avances alcanzados con la tecnología en las elecciones 2021 y violentando el artículo 21 y artículo 279 de la ley electoral, sin tomar en cuenta que gracias al avance de la tecnología obtuvimos las elecciones más transparentes de la historia de nuestro país. La ley es clara. Los métodos deben definirse 6 meses antes y por consenso. La divulgación se debe realizar sin ningún tipo de restricción. Las actas deben de ser publicadas inmediatamente al ser recibidas por el CNE. La intromisión humana previo a la divulgación de resultados preliminares fue el motivo principal de los desastres electorales que todos los hondureños sufrimos en elecciones anteriores. Cuando la intromisión humana fue eliminada, nuestro país por fin pudo tener elecciones transparentes. Frente al pueblo hondureño, nos preguntamos, ¿por qué querer regresar a lo que no funcionó y causó tanto daño? Invitamos respetuosamente a los consejeros propietarios a retomar el camino del consenso institucional y la legalidad, ajustando el sistema de transmisión y divulgación a lo que claramente establece la ley. Para garantizar que el voto en las urnas sea respetado, el Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad de asegurar que el voto del pueblo sea contado y divulgado, sin manipulación ni filtros indebidos. Pueblo hondureño, como consejeros suplentes queremos que sientan la tranquilidad, que con nuestras posturas buscamos el respeto del voto de cada hondureño y hondureña. Muchas gracias. Venimos con la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada, desenmascara a las élites bancarias del país. ¿Por qué no se habla del abuso de los intereses bancarios? Porque los mismos que nos saquean son dueños de los medios corporativos que callan y manipulan. No son condiciones del mercado, son condiciones de saqueo. Uy, se fue al pecho. Rixi Moncada, al pecho. Porque este tema no se discute a diario en los medios de comunicación. Porque no se discute que aquí hay empresas que les prestan al 12%, miles de millones, y hay otras que les prestan al 37% y otras al 50%, y las tarjetas de crédito al tanto por ciento, y la única explicación que nos dan es que son las condiciones de mercado. Y nosotros tenemos que quedarnos con eso en la cabeza, que es por las condiciones del mercado. Estos temas no se discuten en los medios de comunicación. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se discuten en los medios de comunicación? Porque ellos también son los dueños de los medios de comunicación y nos imponen la agenda y nos imponen los temas, porque son los mismos, porque tienen intereses y cuidan sus intereses. ¿Y cuál es el mecanismo para cuidar sus intereses? Mantener al pueblo jorobado con su mediática corporativa. Y hoy la juventud de Honduras les ha dicho basta. También nosotros estamos presentes y estamos presentes a través de diversos medios comunitarios y de redes sociales, pero también estamos presentes desde el gobierno y desde un partido histórico como el Partido Libre. Soy el Alacrán de las noticias y en los próximos minutos te ofreceré una visión detallada y actualizada de lo que ocurre en nuestro país, Honduras y el mundo, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Digital Media Plus